las 10:05 de la mañana y es un privilegio recibir en RPP a Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima, para que nos comente por una parte los pasajes de la Biblia, del Evangelio y del Antiguo Testamento que se le dan mañana domingo, pero también que nos comente algunas de las cosas sucedidas durante los últimos días o que están por suceder, que tienen que ver con el espíritu cristiano. Y naturalmente hay dos temas que resaltan. Por una parte, el clima de incertidumbre generado por el resultado todavía oficialmente incierto de las elecciones en Estados Unidos, y por otra, naturalmente, la misa a la que pudimos acceder por vía digital el domingo pasado en homenaje a los muertos en general y los muertos de la pandemia de la diócesis de Lima en particular. Monseñor Castillo, muy buenos días y bienvenido a RPP. Fernando, buenos días a todos los hermanos y hermanas televidentes y radioescuchas. Estamos realmente en una situación seria, interesante a la vez en el mundo. Justamente las parábolas que ahora comienzan nos hacen ver que hay que tener una referencialidad más grande y sobre todo que en estas situaciones confusas el ensimismamiento, los intereses propios quieren espantar la perspectiva grande que tiene el mundo de hacer una gran transformación profunda de la vida de la gente, ¿no? Sobre todo del sistema tan egoísta y de los comportamientos egoístas que son demasiado fuertes, ¿no? En ese sentido ha sido una experiencia bonita que después de mucho tiempo nosotros nos hayamos reunido como obispos, los 8 obispos de la ciudad, para dirigirnos a nuestra iglesia y consolar y por lo menos mostrar que tenemos eso como intención, aunque a veces todavía nuestra iglesia esté muy retardada en el sentido de servicio y de la ayuda, pero hemos hecho los esfuerzos y también queríamos hacerlo en el fortalecimiento espiritual de nuestro pueblo para caminar con esperanza, ¿no? Y sobre todo unidos. Y realmente la respuesta de la gente ha sido muy linda, muy grande, muy fuerte, muy insistente también. Más o menos han llegado pues esas 10.000 o 11.000 fotografías que hemos podido pasar en pocos minutos, y además ya está el video hecho también para que la gente pueda acceder a él y pueda bajarlo con todas las fotografías que han llegado, ¿no? Es un signo, ¿no? Nosotros a veces no podemos hacer que las cosas, no podemos resucitar a nuestros muertos ahorita. El Señor nos resucitará definitivamente como una esperanza, pero sí podemos recordar, podemos adentrar en nuestro corazón cada persona, podemos recoger su legado, podemos seguir caminando, realizando parte de la esperanza que ellos tenían. La vida es una solidaridad muy grande de unos con otros, y esos valores que se realizan a veces ceremonialmente tienen una repercusión muy grande porque aprendemos a vivir de otra manera, ¿no? Es un momento pequeño, pero es un momento pequeño lleno de fecundidad, genera procesos, ¿no? Y Monseñor, y alivia, consuela, dice usted, a muchas personas que no solamente han perdido a sus seres queridos, sino que además no les han podido rendir el homenaje fúnebre, no los han podido velar, como estamos acostumbrados desde hace seguramente miles de años. Sí, igual que como estábamos acostumbrados por cientos de años en la procesión, la situación de pandemia nos ha cambiado la vida y no es cuestión de tomarla como una anécdota más, ¿no? Hay que profundizar en su significado y en las consecuencias que tiene para reordenar el mundo, porque estamos yendo aceleradamente hacia una especie de vacío, ¿no? En donde tenemos que empezar a regenerar, a hacer renacer el mundo a una forma nueva de vivir, ¿no? Y eso necesitamos hacerlo sobre todo porque aquellas cosas que son de milenios, como tú dices, son de lo más profundo que tenemos de nuestra experiencia humana que podría estar desapareciendo, y eso no puede ser, ¿no? Tenemos que ver la manera de rehacer este mundo para que esas cosas no sigan pasando, ¿no? Monseñor, lo que más impresionaba en términos visuales en esa plaza de armas el domingo pasado por la noche eran las fotos, como usted naturalmente lo ha dicho, esa enorme cantidad de fotos enviadas por los parientes de los fallecidos al arzobispado, que han sido utilizadas y que han sido incluso proyectadas sobre la fachada de nuestra catedral para que la muerte de cada persona tenga un valor, porque cada ser humano que muere es toda una vida y toda una familia y todo un grupo.
pero junto a las fotos el uso de las velas. Díganos una palabra sobre este instrumento ritual que se usa naturalmente en otras misas, en otras circunstancias, pero que ha adquirido en esa misa nocturna, al aire libre, un valor particular, una situación de la que yo no recuerdo precedentes en nuestra ciudad. Sí, la tradición de la fe dice que la luz brilló en medio de las tinieblas y Jesucristo resucita en medio de la muerte y la vence. Esos signos de luz son justamente el sentido de la fe cristiana. Ustedes son la luz del mundo, la sal de la tierra. Entonces, nada mejor que el día de Todos los Santos, en la noche, porque al siguiente día de difuntos, voltear el sentido, ¿no? En el día mismo de Todos los Santos, de la luz, de la resurrección, allí celebrar por nuestros muertos, justamente en la esperanza de resurrección, ¿no? Ese es el símbolo que han tenido, ese es el sentido además de las velas, que además se usan velas justamente porque se consumen y consumiéndose iluminan, ¿no? En el sentido de la muerte de Jesús, que apagándose es la luz del mundo y da su espíritu para todos, ¿no? Y hemos querido celebrarlo así. Y le hemos llenado la plaza justamente para unir a nosotros que estamos vivos en esta tierra, tratando de iluminar con nuestros muertos que están en la oscuridad, ¿no? Pero que también esperamos que estén en la luz y nos unimos en la esperanza en ese sentido, ¿no? El homenaje era un homenaje, como nos viene usted explicando, a las víctimas de esta pandemia horrible, que en parte es consecuencia de nuestras negligencias y nuestra incapacidad para concentrar nuestra energía en las cosas necesarias, como un sistema no hospitalario inadecuado, como un sistema en general de prestaciones de salud que esté acorde con nuestra capacidad económica incluso, pero al mismo tiempo ha sido un homenaje a los héroes. Héroe en el sentido no originario de la palabra, persona notable que es reconocida por su comunidad, por méritos eminentes al servicio de ella. Y usted ha destacado entre los héroes, naturalmente, a los muertos de la policía y las Fuerzas Armadas, a los muertos del sistema de salud, de numerosos médicos y personal, también a sacerdotes, también a bomberos, también a agentes municipales. Hay ciertas categorías profesionales particularmente sacrificadas por luchar contra el coronavirus, a los cuales el arzobispado no ha querido, junto a las víctimas, rendir homenaje. Sí, unimos las víctimas a los que ayudan a las víctimas. En eso tenemos que tener mucha consideración porque ambos en la Biblia aparecen como los destinatarios del reino de Dios. O sea, Dios vive plenamente y ellos vivirán plenamente en Dios porque sufren y porque reciben la ayuda de los que quizás sufren menos, pero son solidarios con ellos. Y ese es el concepto de santidad también que tenemos en la Iglesia, ¿no? Eso que el Papa llama los santos de la puerta de al lado, los que están siempre atentos al servir, acompañando a los demás, ¿no? Y en ese sentido hemos tenido la alegría, sí, sin duda, yo lo dije una vez anteriormente, tenemos muchísimos más santos que el siglo XVI en estos días, ¿no? Porque se ha despertado la capacidad del amor, del servicio, de la compañía en toda nuestra sociedad. Lo importante es convertirlo luego eso en un sistema de vida, el sistema de vida solidario que ya se acerca porque estamos acabando con un periodo tremendo en que es cierto que el individuo y la persona individual necesita desarrollar su libertad, pero tiene un límite y es necesario abrirla al encuentro con el otro, ¿no? Muchas gracias por estas palabras. Vayamos a una pausa, por favor, Monseñor Castillo, después de la cual escucharemos al Papa y hablaremos sobre la metáfora de San Mateo que corresponde al texto del Evangelio mañana, que tiene que ver también con luz, con lámparas, no propiamente velas, sino lámparas con aceite. Nos explicarán esa metáfora de las 10 vírgenes y sus lámparas después de las palabras del Papa. Hacemos por lo pronto una pausa en este programa Diálogo de Fe. Queridos hermanos y hermanas, continuamos reflexionando sobre la oración,
Hoy contemplamos a Jesús como Maestro, que con su ejemplo nos enseña a orar. Es interesante ver que aún en los momentos de mayor entrega a los pobres, a los enfermos, siempre dedicó tiempo para la oración, para retirarse y estar a solas con el Padre, para escucharlo y acoger su voluntad. Estos diálogos íntimos con Dios Padre son como un timón que guía su misión en el mundo. El ejemplo de Jesús nos lleva a deducir algunas características de la oración cristiana. Sobre todo, es un medio para ofrecer a Dios toda la jornada. Nos dispone a la escucha y al encuentro con Él. Nos abre un horizonte grande y nos ensancha el corazón. En segundo lugar, la oración es un arte que se debe practicar con insistencia, con perseverancia. Requiere una disciplina, un ejercicio, y produce en nosotros una transformación progresiva. Nos hace fuertes en la tribulación y nos da la gracia de estar sostenidos por aquel que nos ama y nos protege siempre. Otra característica de la oración es la soledad. Todos necesitamos un espacio de silencio para cultivar la propia vida interior y encontrar el sentido a lo que hacemos. Sin vida interior nos volvemos superficiales, inquietos, ansiosos. Huimos de la realidad y huimos de nosotros mismos. Por último, la oración nos ayuda a percibir que todo viene de Dios y hacia Él se dirige y nos enseña a relacionarnos con Él y con todo lo creado. Monseñor Carlos Castillo, Jesús era un hombre al cual le gustaba el contacto con la gente, conversar, comer, compartir, incluso tomar vino. Y como el Papa dice, además de esa relación con sus discípulos, se ocupa de enfermos, se ocupa de pobres, se ocupa de viudas, se ocupa de extranjeros inmigrantes. Y pese a eso, aquí lo que el Papa subraya es sus momentos de soledad, sin lo cual, dice, nos volvemos superficiales y ansiosos. Esa soledad, nos ha dicho el Papa, es un requisito para la oración. Explíquenos, por favor, esta relación entre el estar con los demás y estar con uno mismo en oración. En realidad uno no está con uno mismo, sino con aquel que lo ha creado, porque uno no se debe a sí mismo, uno es un don. Y entonces en la soledad lo que ocurre es que uno entra en relación al misterio de uno. Y entonces, por eso es que la cosa que ha dicho el Papa, esa pequeña frasecita, nos abre el horizonte, ¿no? Porque nos hace darnos cuenta que no nos damos a la existencia a nosotros mismos no nos comprendemos plenamente, hay otro que hay en nosotros, y nosotros, el yo consciente no supera, ¿no?, al ser mismo de lo que somos, que es siempre un misterio al cual hay que abrirse. Y uno de los problemas más serios que tenemos es que a veces entendemos la acción de servicio como un pragmatismo, como un dar cosas, cuando de lo que se trata es de establecer nuevas maneras de relacionarnos. Y eso se ocurre justamente cuando en la tranquilidad y en la hondura de la soledad nos relacionamos más tranquilamente. ¿A ti te ha pasado cuando uno conversa así como amigos, salimos a conversar un poco, ¿no? Uno puede intimar más, aprender más, comprender más, ¿no? Y uno de los problemas más serios que tiene el mundo actual es el apuro, ¿no? El tiempo se acelera y no hay tiempo para pensar y nos volvemos medio tontos, ¿no? Eso decían también completamente tontos, quizás, completamente también. Sí, algunos muchos más. Pero en Bartolomé Las Casas decía que los conquistadores golpeaban a la gente para confundir sus entendimientos, para que no piensen en su libertad. Y eso es una cosa grave, ¿no? Porque justamente la idea de la imprudencia, la tontería, lo absurdo, viene justamente de la falta de profundidad. Claro, y si a uno le quitan el tiempo para eso,
uno se vuelve realmente tonto, ¿no? En eso la parábola de hoy día es muy importante, ¿no? Y podríamos decir que detrás de todo está finalmente que unas oran y otras no. Cuéntenos la parábola para quienes no conocen ese pasaje del Evangelio el Señor de San Mateo. Dice, retomando en gran parte el Sermón de la Montaña, al final, esas son las parábolas del final, la última serie de parábolas que Jesús usa en el discurso escatológico, llaman. La idea de que 10 mujeres, 5, dice él, 5 muchachas son imprudentes y 5 muchachas prudentes, y unas han preparado para recibir al novio. Parece que había en la ceremonia se esperaba el novio para entrar en la fiesta, y entonces había que esperarlo. Demoró el novio, y unas habían llevado con su recarga de aceite para las lámparas, porque hay unas lámparas de aceite, con aceite de oliva que se encienden en las noches, ¿no? Y ahí las que no llevan recarga, y entonces cometen por apuro la imprudencia de no calcular, diríamos, que la cosa podía demorar. Cuando llegue el novio, ellas se están yendo a comprar, y entonces empieza la fiesta y le cierran la puerta. Tocan la puerta y no pueden entrar, y el novio le dice: no las conozco, ¿no? Un poco que han quedado mal con el novio, ¿no? Un poco severo, porque, en fin, se habían olvidado de llevar aceite, habían omitido ese detalle, pero les cae un castigo severo. El asunto es que ese olvido no es casual, porque se supone que en una fiesta uno se prepara en todo. Se prepararon en un detalle, les faltó preparación, ¿no? Es como en la que vimos hace tiempo del vestido de la fiesta. Invita a todos a la fiesta y le falta vestido. Parece un detalle, pero es el detalle del entonar con el sentido del reino, pues. Y entonces aquí también hay algo que impide, y a través de un detalle Jesús está llamando la atención de que a veces son cosas elementales, pequeñitas, pero que en el fondo son como una especie de actitud de fondo de no entrar en la dinámica de la espera consciente, responsable, ¿no? Monseñor, hay un acto de irresponsabilidad. Tendremos tiempo para lo que nos siguen por radio, no los de la televisión, para que desarrolle eso, pero yo quería, antes de separarnos de los que nos están viendo por la televisión, que nos diga cómo ha marchado este extraordinario programa del Arzobispado Dona un Aliento de Vida, del Arzobispado y de la Conferencia Episcopal del Perú en general. Sí, y además con la Municipalidad de Lima y con el Ministerio de Salud. Está bastante bien, pero necesitamos ponerle pilas, ¿no? Dona un aliento de vida es justamente para poder conseguir las plantas de oxígeno que se necesitan en varios de nuestros lugares de salud, especialmente hospitales nacionales, en donde se necesitan esos recursos justamente para poder lograrlo. Yo pido a la población y a los hermanos que pudieran ayudarnos, aunque sea con poquito, pero es muy importante, ahí están las cuentas, que nos ayuden, porque podríamos generar un proceso mucho más amplio de ayudas para prepararnos para cualquier emergencia, justamente para no caer en la imprudencia, ¿no?, de estas muchachas que no se preparan. Puede venir una cosa más difícil, mejor prepararse. De acuerdo, y estamos entonces, es posible hacer donaciones en los principales bancos con las cuentas respectivas dedicadas a Dona un Aliento de Vida, pero también por vía YAPE y otros mecanismos digitales modernos que la Iglesia está utilizando para permitir la generosidad de la gente. Sí, ahí los tienen en PayPal también, ¿no? Es en YAPE, Tunki. Son medios que son sencillos y en que podemos donar, aunque sea poquito, pero vamos juntándonos y damos en fuerza común. Ahora sí, monseñor, si quiere usted despedirse de que nos están siguiendo por televisión, continuaremos en radio unos minutos más nosotros, pero si quiere ofrecer su bendición a los televidentes, se lo agradeceré. Bendecimos a todos los televidentes, animándolos a entrar siempre en lo profundo para encontrar el camino de la prudencia que permite prever las cosas, no desesperar e ir abriendo caminos nuevos de vida para todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Ha sido en la televisión y la radio Diálogo de Fe con Monseñor Castillo. Nos vamos a quedar con él en la radio RPP unos minutos más para hablar sobre esta parábola del Evangelio y otros temas vinculados al Arzobispado de Lima.
muy buenos días a quienes se separan de nosotros por la televisión.